Borja Abad, soy doctora en estudios filológicos. Actualmente trabajo en la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Sevilla. La ponencia que os presento hoy se titula ¿Puede desarrollar un lenguaje natural autónomo la inteligencia artificial? Pues bien, todos tenemos en cuenta que la inteligencia artificial vive entre nosotros desde hace ya bastante tiempo, que se ha ido desarrollando cada vez más. Todos tenemos sistemas en los teléfonos móviles, bien sea Siri o el uso de Google o el caso de Alexa, ¿no? Entonces, no obstante, podemos decir que este tipo de inteligencia artificial no ha desarrollado un lenguaje autónomo, sino que, digamos, desarrolla una serie de frases y una serie de comandos que se le ha ido introduciendo. ¿Qué ocurre? Entonces, ¿qué pretendo yo con esta investigación? Bueno, en primer lugar, quiero hacer una aproximación teórica al desarrollo del lenguaje natural y cómo podemos hacer que una inteligencia artificial desarrolle un propio lenguaje para una comunicación que pueda también servirnos para interactuar con los seres humanos. De este modo, haciendo este paralelismo, podemos encontrar las siguientes hipótesis. La primera es que el lenguaje natural humano tiene unas características propias, eso no cabe duda, que hace que nos diferencie de los animales. Los animales tienen distintos sistemas de comunicación, por ejemplo, las abejas, podemos ver cómo a través de la danza se mueven y van a un sitio y van hacia otro y hacen diferentes acciones, no obstante, no llega a ser el lenguaje humano. Por otro lado, la lingüística computacional se ha centrado sobre todo en lo que es el desarrollo de ordenadores y traductores, lo cual, digamos, no es del todo suficiente para hacer hablar a una inteligencia artificial, puesto que son una serie de frases que se han ido colocando de modo y manera que no podemos hacer que se desarrolle un lenguaje autónomo. Y por último, la tercera hipótesis es que si copiamos los mecanismos del cerebro humano y las fases de la adquisición del lenguaje, podemos intentar hacer que se desarrolle una serie de, digamos, de lenguaje o de protolenguaje o de comunicación que permita desarrollar una serie de comandos mucho más allá que lo que estamos acostumbrados. Por tanto, ¿cuáles son los objetivos de este trabajo? Los objetivos generales, por tanto, por un lado, es estudiar el lenguaje natural como forma de comunicación humana, puesto que nos hace diferente de los animales, como acabo de comentar. Y por otro lado, analizar la lingüística computacional para ver cómo funciona a la hora de poder hacer que una máquina o que una inteligencia artificial hable y se comunique. No obstante, los objetivos específicos son, por un lado, observar las características del lenguaje natural humano, comprobar los usos del lenguaje natural de la inteligencia artificial y estudiar las partes del cerebro. Respecto a la metodología, como digo, se trata de una aproximación teórica, por lo tanto se ha usado una metodología cualitativa. En cuanto a los métodos, por un lado hemos usado un método etnográfico, es decir, se ha usado el lenguaje natural, entendiendo que es clave para la comunicación humana desde un punto de vista antropológico. Luego se ha utilizado el uso de la inteligencia artificial basándose en el uso de una lingüística, digamos, computacional. Por tanto, se ha recurrido de algún modo a la teoría también fundamentada, en tanto que me permite hacer un muestreo constante y un método comparativo para ver los distintos datos que hemos ido sacando a la hora de poder encontrar unas conclusiones y unos resultados. Pues bien, teniendo en cuenta esto, podemos decir que en primer lugar se ha hecho un análisis a la hora de analizar los datos de la comunicación de los seres humanos. Se han estudiado, por tanto, a Hockett y a Thorpe y se ha desarrollado, se han explicado las distintas características que tiene el sistema de comunicación del lenguaje natural humano y que son características que también lo encontramos también en algunos sistemas de animal, pero que también nos diferencian. Estas características por lo general son el canal vocal auditivo, la transmisión no irradiada, la evanescencia, la intercambiabilidad, la retroalimentación, la especialización, la arbitrariedad, la discrecionalidad, la doble articulación, el desplazamiento, la productividad, la transmisión tradicional, la prevaricación, la reflexividad y la creatividad. No obstante, es verdad que estas características, de un modo general, muchas de ellas las encontramos en primates o también las podemos encontrar de algún modo, como he dicho antes, en las abejas. Sin embargo, hay algunas que son
digamos, intrínsecas del ser humano y que no las tienen otros animales. Este hecho hace, por tanto, que el ser humano tenga un componente biológico a la hora de adquirir el lenguaje, lo cual nos diferencia de los animales. De este modo, por tanto, tenemos que ver también que el ser humano tiene distintas fases según las cuales va desarrollando de algún modo el lenguaje, es decir, no es todo de la noche a la mañana, sino que tiene un proceso cíclico. Por otro lado, si todo esto lo aplicamos a la lingüística computacional y a la inteligencia artificial, podemos tener en cuenta que la lingüística computacional es aquel campo científico interdisciplinar que pretende incorporar en los ordenadores la habilidad en el manejo del lenguaje humano. Asimismo, suele ser considerada una disciplina de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial, por tanto, es una subdisciplina de la informática. En este sentido, por tanto, la lingüística computacional puede ser considerada una subdisciplina de la lingüística teórica, en tanto que sus objetivos de elaboración de modelos formales del lenguaje humano. Pues bien, teniendo en cuenta esto, sí es verdad que no encontramos ninguna inteligencia artificial que sea autónoma, eso sí está claro. No obstante, es verdad que se han desarrollado identificadores de voz, sintetizadores de voz, los sistemas de recuperación de información, de recuperación de consultas y sintetizadores de traductores informáticos. Con todo, podemos decir que también se aprecia lo que es la prosodia, es decir, que está vinculada a una sintaxis, siendo un aspecto del lenguaje necesario para la comprensión del mensaje. Vemos, por ejemplo, si hablamos con Siri, que le tenemos que decir una sintaxis precisa y una idea precisa que ella reconoce y nos manda hacia aquello que estamos buscando en Internet, ¿no? Sin embargo, podemos decir que no es autónomo. Siri no es autónoma. Y si le hacemos alguna pregunta que no está registrada, no es capaz de contestarnos. Asimismo, en los años 70, pues encontramos, por ejemplo, que Terry Winograd presentó un proyecto que era un primer programa computacional capaz de llevar a cabo una conversación en inglés con un ser humano. Este hecho consistió, por tanto, en una mesa sobre la que había varios bloques geométricos como cubos, prismas de diversos colores y tamaños, y el usuario humano podía hacer preguntas al sistema acerca de las propiedades y relaciones y también ordenarle que los cambiara. Sin embargo, volvemos a lo mismo, el funcionamiento era muy frágil y no se podía escalar a los dominios complejos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué propongo yo en todo esto? En primer lugar, tenemos que pensar que estamos desarrollando un lenguaje. Estamos tratando con máquinas, pero también estamos intentando desarrollar el lenguaje al nivel de los humanos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, una vez que se analizan los datos, llegamos, por lo tanto, a que esta arquitectura cognitiva existen dos componentes principales. Primero, un contexto especializado en los modelos de diálogo y en los contenidos de la memoria semántica y perceptual, y por otro lado, un contexto dinámico de la interacción, que contiene las interpretaciones y acciones del sistema en cada conversación. Por tanto, en la arquitectura cognitiva, ambos contextos se tienen que tomar en cuenta en cada nueva interpretación y acción. No podemos desvincularlos, sino que tenemos que entrelazarlos para que esto, digamos, llegue a buen puerto. Entonces, una vez que hemos analizado estos datos sobre la lingüística computacional, sobre el desarrollo del lenguaje, y si vemos que algunos rasgos son, digamos, característicos del ser humano, llegamos a los resultados. ¿Qué encontramos como resultados? En primer lugar, hay que decir que la relación existente entre el lenguaje humano, comunicación y máquina es todavía deficiente. Todavía vemos, por ejemplo, que a pesar de que existe este proyecto de los años 70, podemos ver que todavía no tenemos nada desarrollado a altos niveles. Luego, por otro lado, hay que tener también en cuenta la comparación que hacen Hockett y Thorpe entre el lenguaje natural normal y el lenguaje de los animales. Por ejemplo, como he dicho, tenemos que tener en cuenta que hay características que son solas del ser humano. Por ejemplo, la doble articulación. Existen elementos funcionales en el plano del contenido y de la expresión y no la desarrollan otros animales. Y hay quien piensa también que es exclusivo del ser humano. Además, destaca también la productividad, ya que se permite mandar mensajes ilimitados, así como también la creatividad, en tanto que el individuo tiene la capacidad de estructurar los elementos ya existentes en mensajes completamente novedosos, que también digamos que nos diferencian del ser humano. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y bajo mi punto de vista, a la hora de llevarlo
a la inteligencia artificial nos está llevando. Además, teniendo en cuenta también a Steven Pinker, el lenguaje natural humano tiene un alto componente biológico, es decir, es algo genético que se adquiere en distintas fases, que es algo que también se ignora de alguna manera. Entonces, ¿qué ocurre? Para que esto más o menos funcione, o digamos, para que se desarrolle, digamos, un lenguaje natural que pueda ser utilizado por las máquinas de una manera autónoma, es decir, por la inteligencia artificial, en primer lugar hay que tener en cuenta el desarrollo del lenguaje natural humano en el cerebro. Es decir, es verdad que el cerebro humano todavía no está, digamos, desarrollado al 100%, nos falta mucho por conocer y hay muchas investigaciones todavía en marcha sobre el funcionamiento del cerebro, pero sí es cierto que conocemos distintas áreas, como por ejemplo las áreas de Brodmann, las áreas de Wernicke o la circunvolución supramarginal, según la cual vemos que el lenguaje humano se va desarrollando en estas áreas y cómo tienen más influencia o menos influencia en algún sentido a la hora de realizar la comunicación humana. Por tanto, si se estudia y se analiza y se plasma en una máquina, a lo mejor o en una inteligencia artificial, sí podemos hacer que se vaya desarrollando. De la misma manera, creo también que hay que tener en cuenta el desarrollo de las distintas, digamos, fases de adquisición del lenguaje. Según el profesor Salguero, podemos encontrar, por ejemplo, que los bebés entre 0 y 3 meses empiezan a reconocer los sonidos y poco a poco, digamos, van emitiendo pequeñas frases, van emitiendo pequeñas palabras que van identificando la realidad y van desarrollando hasta cierto punto que pasado un periodo entre 4 y 5 años, digamos, los niños adquieren del lenguaje de manera autónoma y son capaces de comunicarse con una sintaxis clara, definida. Teniendo en cuenta esto, digamos que en el caso de la inteligencia artificial tenemos que llevar el mismo proceso. Entonces, tras analizar estos resultados, pasamos a las conclusiones. ¿Qué conclusiones sacamos de este trabajo? En primer lugar, es que la tecnología es bastante importante en nuestra sociedad. Se puede decir que estamos rodeados de gran aparatos que se comunican con nosotros o nosotros nos queremos comunicar con ellos, por decirlo de alguna manera. Y la inteligencia artificial también está ocupando cada vez un sitio más importante en nuestras vidas. También que hay que tener en cuenta, pues que se llega a la conclusión de que la lingüística computacional, digamos, no ha sido suficiente en este avance. Se le ha querido dar mucho peso a la lingüística computacional por parte de muchos investigadores, no obstante, a la hora de acercarnos a la inteligencia artificial, digamos que se queda corto. Se necesita, por tanto, hacer un avance mucho más exhaustivo a través de la adquisición del lenguaje y del lenguaje natural antes que centrarse solo y exclusivamente en la lingüística computacional. Es decir, hay que tener en cuenta otros factores biológicos según los cuales el ser humano adquiere el lenguaje natural, así como también las distintas fases. No obstante, por último, también hay que decir que todo esto tiene una cuestión ética bastante importante que también debe ser analizada en un futuro. ¿Hasta qué punto nos interesa que una inteligencia artificial, digamos, desarrolle un lenguaje propio? ¿Podríamos crear un lenguaje orientado hacia las máquinas? Es decir, que fuera tan autónomo este lenguaje que las máquinas o que la inteligencia artificial pudiera comunicarse entre sí, dejándonos a los humanos de una manera marginal. ¿Podrían cobrar conciencia de ellas mismas a la hora de poder utilizar un lenguaje en el cual se desarrolle una creatividad y una doble arbitrariedad como el ser humano? Bueno, creo que todavía hay que seguir investigando y que analizando, y espero que este trabajo haya quedado de prototipo para que a partir de ahora se pueda seguir haciendo análisis y estudios en torno al lenguaje natural humano y la inteligencia artificial. De este modo, volviendo al título de mi ponencia, es decir, ¿puede desarrollar el lenguaje natural autónomo la inteligencia artificial? Si tuviéramos que encontrar una respuesta a esta pregunta, diríamos que con el futuro se hará, posiblemente. No obstante, nos debemos plantear hasta qué punto esto nos puede beneficiar como especie. Con todo, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado. Quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias y seguimos viéndonos en el Congreso de Nodo. ¡Hasta pronto!